Comenzamos una nueva serie los domingos por la tarde titulada El viaje de la vida. Y comenté en la primera exposición que esta serie estoy tomando como base un libro de un clérigo escocés llamado Ashton Oxendon, por allá entre los años 1700-1800. Es una persona que realizó un ministerio muy piadoso contemporáneo de J.C. Ryle y escribió un libro titulado Una vejez feliz, el cual yo leí tiempo atrás, pero he considerado que no solo va a ser benéfico para aquellas personas que están en una edad avanzada, sino también que va a ser de mucha bendición y edificación para todos nosotros. Ciertamente aquellos que lleguen a la vejez puedan considerar estos principios bíblicos de gran significación para su vida. Pero la pregunta que yo me hacía mientras leía ese libro es, ¿cuán valioso es que estemos todos preparados antes de llegar a esa etapa de nuestra vida y conocer bien esos principios para que aprovechemos el tiempo que Dios nos da mientras tanto vamos envejeciendo? Quiere decir que aún los niños o las personas jóvenes pueden tomar los principios que son expuestos y aplicarlos con provecho espiritual. Mencioné el domingo pasado algo que este predicador lo hace a modo de ilustración. Me gustaría leer el pasaje de Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 29. ¿Recuerdan ustedes que Israel transitó por el desierto de la salida de Egipto, camino a la tierra prometida? Y entre las muchísimas cosas que pasaron, este líder que Dios proveyó para el pueblo, llamado Moisés, era el que era responsable, encargado de meter al pueblo allí en la tierra prometida, pero Dios determinó de que él no iba a entrar, y eso fue en parte consecuencia por el pecado de Moisés. Y vamos a leer aquí Deuteronomio 3, versículo 23 en adelante. Dice así: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Entonces, esta reflexión que hace el predicador dice es que antes de la muerte de Moisés, Dios atiende a esta petición. Obviamente él quería entrar, pero eso no fue posible, Dios no lo permitió, pero sí lo lleva hasta un monte. Y este monte, llamado Pisga, era un monte alto porque permitía ver toda la tierra que Dios le iba a dar en heredad. Pero sin duda, dice el autor, no solamente hacia el lugar donde iban o el lugar que Israel iba a heredar estaba al alcance de sus ojos, porque son mencionados allí todos los puntos cardinales, sino que también en algún momento debe haber mirado hacia atrás en el camino por el cual ellos vinieron o llegaron hasta ese lugar. Entonces, más allá del propósito de ver la tierra que él anhelaba, también hubo una mirada hacia el camino que habían pasado. Y tomando de esta ilustración, el principio es que es bueno antes de nuestra partida, y por qué no mucho antes, o por qué no en distintas etapas de la vida,
detenernos y hacer una mirada hacia atrás, una mirada hacia nuestro pasado. Ahora, debemos aclarar de que si bien esto tiene un aspecto muy benéfico para nuestra vida, también puede ser peligroso si se hace con un corazón lleno de queja, con amargura, con resentimientos, si hay insatisfacción, producto de precisamente las experiencias que hemos vivido. Pero ¿cómo podemos entonces cumplir con esto de manera que sea benéfica para nuestra vida? Si hacemos este análisis o esta autoevaluación con un examen bíblico, con una intención piadosa, queriendo hacer un escrutinio diligente de nuestro pasado y de nuestras acciones y de cómo Dios ha obrado en nosotros, pero con el propósito de que, siendo guiados por un correcto entendimiento de Dios y de su palabra, podamos crecer en nuestra relación con Dios. Entonces, el propósito es que lo hagamos y que lo hagamos bien. ¿Qué es lo que tenemos que mirar cuando miramos para atrás en nuestros pasados? Y bueno, podemos mencionar muchas cosas, pero vamos a poner énfasis en dos cosas. Y la primera es una mirada hacia nuestros pecados. Una mirada hacia nuestros pecados. Sin duda, muchos de nosotros quisiéramos borrar días de nuestro pasado que realmente estuvieron cargados de pecados. Con gusto borraríamos más de alguna acción que hemos hecho. ¿Quién no desearía volver a vivir algún día de esos para vivirlo de una manera diferente? ¿Quién no quisiera haberse mordido la lengua antes de haber dicho algunas palabras que hemos dicho? Si pudiéramos borrar acciones de nuestro pasado, pensamientos vanos o perversos que tuvimos y que nos guiaron al mal. Hoy hablábamos de la administración y de la mayordomía de la vida. ¿Quién no hubiera querido, quién no desearía poder volver atrás y vivir tiempos que fueron mal gastados? Recursos mal administrados. Personas que Dios puso a nuestro lado y no valoramos, no amamos, no respetamos. Oportunidades que Dios nos dio para servirle y no las aprovechamos. Personas a las cuales afectamos con nuestras acciones, buenas obras que pudimos haber hecho y no hicimos. Y la lista podría seguir al punto de que, como dije antes, si no lo hacemos con una actitud correcta, pudiera hundirnos en un mar de lágrimas. Cuando volvemos con nuestra mente hacia el pasado y vemos cómo le hemos fallado al Señor, no lo podemos cambiar, no podemos cambiar el pasado. Ya fue escrito, ya fue vivido. Entonces puede ser algo muy doloroso, puede ponernos a pensar en nuestros pecados, en nuestra falla, y ciertamente es algo que la gente suele evitar, pero no debemos evitarlo. Eso puede sonar raro, quizás alguna persona diga, un momento, yo vine a la iglesia y cuando me hablaban del mensaje de la palabra de Dios me decían, el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, ya olvídese del pasado, viva esta nueva vida. Y en parte sí, o sea, el texto nos dice eso, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero no necesariamente eso implica que hay que olvidarse del pasado. Alguno pudiese decir, ¿acaso Dios no se olvida de los pecados? ¿No dice un texto que se olvida de los pecados, que los entierra o los sepulta a las iniquidades, los echa en el fondo del mar? Bueno, ciertamente Dios nos da el perdón y Dios quiere dejarnos en claro cuán real
y cuán efectivo es ese perdón. Pero por otro lado, cuando pensamos en Dios y en su esencia, lo que Dios es, pensar de que Dios puede olvidar algo es incorrecto, ¿verdad? Dios no olvida nada. Sería encontrar un defecto en Dios. Entonces Dios quiere darnos a entender de que efectivamente Él puede voluntariamente no recordar cosas, pero es algo que Él hace, no es algo que somos mandados nosotros a hacer. Olvídese usted de sus pecados, ¿no? En ningún lugar va a decir eso, que usted se olvide de sus propios pecados. Por eso, queridos amigos y hermanos, este principio que es presentado aquí no va en contra de estos textos que exaltan el perdón de Dios. Podemos confiar en esos textos que exaltan el perdón de Dios, pero podemos llegar a la conclusión equivocada de como que si Dios se va a olvidar de nuestros pecados, entonces nosotros olvidémonos también. El hecho de que en Cristo nos haya dado perdón y de que vinimos a Él con arrepentimiento y con fe y de que gocemos de una nueva vida en Él, no debería ser una excusa para examinar nuestra vida, incluso nuestro pasado, a la luz de la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo, porque hemos de dar cuenta ante Dios. Algunos piensan, bueno, si ya hemos creído, yo creí en el Señor, entonces ya no tengo que dar más. No, hemos de dar cuenta ante Dios por todos nuestros hechos, por todas nuestras obras. Señor ha de juzgarnos, que seamos hallados en Cristo y que la justicia de Cristo sea imputada a nosotros es un motivo de gran gozo porque sabemos que no seremos condenados. Pero no es algo que nos exima de la necesidad de este autoexamen. Por otro lado, hermanos, somos muy propensos a olvidar. Tendemos a olvidar con frecuencia las cosas que no son quizás sumamente importante para nosotros, no le ponemos mucho cuidado. ¿Y quién quiere estar recordándose constantemente aquellas cosas que lo ponen en una, o que lo exponen en una condición donde es evidente su defecto? Entonces, las personas en este mundo, principalmente los incrédulos, las personas que no creen en el Señor Jesucristo como Salvador, no quieren pensar en sus pecados, ni en los presentes, obvio, ni en los pasados. Los que han avanzado algunos años, ¿verdad? Ya están entrando en la etapa adulta, ven los pecados de su juventud como algo tan lejano que suelen también pensar entonces de que eran o son menos grave que lo que pensaba que eran cuando los hicieron. Y eso también puede evidenciarse en una situación judicial. Por ejemplo, cuando alguien comete algún crimen, es muy posible que si la persona manifiesta arrepentimiento, lo haga en un tiempo cercano al crimen que cometió. Cuando alguien no confiesa ese crimen y lo mantiene oculto, suele endurecerse más en su corazón. Las personas que hicieron muchas maldades y no fueron descubiertas, entonces piensan que ya eso pasó y mejor que nadie lo recuerde, y hasta pueden ser buenas personas en la sociedad, ocupar cargos honorables. Mientras eso no sea expuesto, no hay nada que perder. Pasó en Argentina unos cuantos años atrás que encontraron por allí un alemán que había estado al servicio de Hitler, ¿verdad? Y había participado en la matanza de un gran número de judíos. Obviamente le encontraron, ya él tenía cerca de 90 años, 80 años, y el hombre había vivido su vida con un nombre cambiado, ¿verdad? Y era una persona reconocida en la sociedad, pero salió a la luz. Entonces podemos tomar esa ilustración para saber de que un día va a salir a la luz las cosas que hemos hecho. Obviamente, si no es en esta vida, saldrán en el juicio del Señor. Quizás alguien no pueda, aunque quiera, olvidar sus pecados, porque ellos serán un tormento en su mente. Pasaron hace muchos años, pero siguen estando allí en su mente como un tormento de aquello que hicieron y que ofendió a Dios.
¿Se olvida Dios de los pecados? Mateo 12:36 dice más: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vean que aún las palabras, no solamente los hechos, aún las palabras. Por eso, querido amigo, amiga, es bueno para todos nosotros mirar los pecados que hemos cometido. Es insensato cerrar nuestros ojos y persuadirnos de que no existen, de que no estuvieron o de que son menos importantes. Ahora, no es suficiente contemplarlos en forma general. Porque alguien puede decir, bueno, sí, mi vida pasada, hay cuántas cosas malas yo hice, qué mal que vivía, y decir unas cuantas generalidades. Pero lo que Dios quiere es que hagamos un análisis de manera minuciosa. ¿Han visto ustedes? Ahora está muy de moda, ¿verdad? En los videitos, esos que le aparecen a uno en las redes sociales, en el celular. Hay esta gente que son como especialistas en cazar esos peces o animales. A veces son como una especie de, ¿cómo se llaman estos peces que parecen como unas culebras, como anguilas o algo así? Que ellos se meten como en unos huecos en la tierra, ¿verdad? Entonces ellos van ahí y le echan unas cosas, unos líquidos, unos jugos, unas plantas, no sé qué, y meten la mano, ¿verdad? Allí, y hasta que sacan. Después de una gran labor, sacan, y no uno, sacan un montón. Ese cuadro o ese video nos ayuda a pensar cómo nosotros tendríamos que tratar con nuestros pecados. Están escondidos allá en muchos rincones de nuestra vida. Y necesitamos hacer ese análisis y esa casa, quitar esos pecados que están escondidos allí, sacarlos a la luz. Alguno más bien quisiera tapar el huequito, dejémoslo ahí. Nadie sabe que está ahí. No, es necesario sacarlo. Como la radiografía, que el médico no la ve en el escritorio, sino que la pone detrás de esa luz especial para que quede bien marcado cuáles son las sombras que hay allí que pueden estar detectando un problema de salud serio. Del mismo modo, nosotros tenemos que ser minuciosos en nuestro autoanálisis, en nuestra autoevaluación. El salmista decía que le ayude a examinar su propio corazón. Le pide a Dios, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad, si hay pecados allí ocultos. Y vuelvo a decir esto porque alguien lo puede estar pensando, ¿qué provecho hay en esto que produce tanta infelicidad? Yo no vengo a la iglesia para que me desanimen con mis pecados. Hermanos y amigos, es mejor descubrirlos ahora. Entre tanto estamos en vida y podemos poner en práctica las soluciones que Dios ha provisto para el pecado, que llegar a la eternidad con ellos ocultos y que allí sean develados para nuestra condenación. Cuando estemos frente al tribunal de Cristo, ya no podremos allí proceder al arrepentimiento y a la fe. El tiempo es ahora. Ahora, ¿qué hacemos cuando los descubrimos? ¿Qué hacemos si esta propuesta que se está haciendo aquí, alguien la atiende y va, regresa a su casa y dice, no puedo dejar que esto pase, yo tengo que analizar mi vida, tengo que pensar desde mi infancia, desde mi juventud, qué cosas yo ofendí a Dios? Aquí aún hay niños pueden pensar cómo están ofendiendo a Dios, cómo se están llevando ustedes con sus pares. Ustedes pueden estar desobedeciendo mucho a sus padres, teniendo odio, celos contra sus hermanos, envidia de otros chiquitos porque otros chiquitos tienen juguetes que ustedes no tienen. Pueden tener queja en su corazón porque sus padres los corrigen, los disciplinan. Preferirían no tener padres, pero si por un momento falta papá y mamá, entran en pánico, ¿verdad? Analicen su vida, porque Dios quiere que ustedes vean sus pecados para que vean lo maravilloso que es el Salvador que ha provisto.
Entonces es necesario analizarnos para poder ser libres. ¿Cómo puede alguien ser libre? ¿Cómo puede ser la deuda saldada? ¿Cómo pueden ser lavadas esas oscuras manchas del alma? Ya saben ustedes la respuesta. No hay ninguna forma humana nuestra, de nuestro mérito en el que podamos realizarlo. Por eso Dios envió un Salvador. Por eso es necesario un mediador. Por eso era necesario una ofrenda, un sacrificio. Que hoy veíamos en la mañana, que a pesar de dar numerosas señales de quién Él es y a qué vino, las personas seguían sin creerle. En Hebreos 7:25 nos dice que Él puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios. Hay personas que quieren acercarse a Dios, pero no en Jesucristo. Y no se puede acercar a Dios sin Jesucristo. Es necesario hacerlo por el camino que Dios ha provisto. Por eso dice que Jesucristo está viviendo siempre para interceder por nosotros. Si alguien ha experimentado el perdón de Dios, tiene ese gozo y esa satisfacción en su alma que de ningún otro modo pudo hallar. Dice Hechos 5:31, a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Te lo ha dado Dios? ¿Has experimentado la tristeza y el dolor por tus pecados del pasado? ¿Lo experimentas en el presente? Hermanos, puede ser que un creyente esté enfriándose en su vida, en su amor por Cristo. Y debería examinar si su arrepentimiento es igual o mayor que lo fue cuando vino a Cristo por primera vez. Porque si alguien está menos arrepentido hoy de los pecados con los que ofendía o ofende al Señor, puede ser que esté alejándose de aquel que le ha dado luz y entendimiento. Puede ser que ese corazón se esté endureciendo. Si antes usted hacía algo que quebrantaba los mandamientos de Dios y lloraba y se lamentaba y se arrodillaba pidiendo perdón, pero ahora usted ya está acostumbrado a eso. Eso es un corazón endurecido, una conciencia cauterizada. Ahora, aún cuando el verdadero arrepentimiento implica las lágrimas o el dolor o la tristeza, debemos recordar de que no es el dolor, ni las lágrimas, ni la tristeza lo que nos salva, ni lo que nos limpia el pecado. Es la sangre de Jesucristo. Él es el Salvador. Por eso dice que su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso Jesucristo invita a los pecadores a venir a Él y a descansar. Porque los pecados pueden ser un tormento para el alma en tanto no han sido perdonados. Y están cargando allí sus espaldas como quienes han visto esa película del peregrino o han leído ese libro, ese gran saco, esa gran bolsa tan pesada que debe llevar sobre sus hombros, hasta tanto llega a la visión de la cruz y ellos caen para que ya tenga él libertad. Nos dice la palabra, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quiere usted hoy saberse y sentirse con vestiduras blancas delante del Señor? Son las vestiduras de Cristo, imputadas a usted por su justicia perfecta. Crea en Él y tendrá la salvación. Arrepiéntase de sus pecados y gozará de la vida eterna. Pero no solamente debemos contemplar nuestros pecados, hermanos. Esta es la primera mirada hacia el pasado. Hay otra mirada que también debemos hacer y también es muy importante para todos nosotros. Es la mirada hacia las bondades de Dios durante nuestra vida. Aún aquellos que son niños y no comprenden hoy con claridad todo lo que Dios les da,
quizás escuchan de algún adulto que le dice, ay, si supieras cómo fue mi infancia, si supieras todo lo que tú tienes que yo no tenía, pero quizás no lo valoren como uno lo valora cuando lo ha ya vivido o experimentado. Pero también los adultos podemos ser un poco desagradecidos con Dios y sus bondades. Como dijimos antes, tenemos problemas para recordar. Y no solo no queremos recordar nuestros pecados pasados, sino que a veces nos olvidamos de recordar las bondades de Dios. En esta cumbre donde estaba allí Moisés y miraba hacia atrás, sin duda, pudo haber parte de ese camino que recorrieron durante el desierto. ¿Recuerda usted lo que nos dice la Escritura de todo lo que ellos vivieron? Fue asombroso, ¿verdad? Desde esa huida de Egipto en medio de tantas plagas y Dios cuidando a su pueblo de una manera particular. Uno ve el cuidado de Dios sobre su pueblo de una manera particular. Es cierto que los creyentes pasan por pruebas, también pasan por enfermedades, también pasan por luchas y privaciones, pero cuando uno ve la maldad que opera en este mundo, realmente uno ve que hay un trato especial de Dios para su pueblo y Él nos cuida. Si el Señor lo tiene en su buena voluntad, hacernos pasar por dolor y aflicción, serán sus propósitos, pero es muy diferente cómo Dios guarda a los suyos de cómo viven las personas que están bajo la ira de Dios. También debemos pensar cómo les cuidó Dios en ese camino por el desierto. El vestido no se envejeció, 40 años con la misma ropa. Ninguna de esas prendas se envejeció. Su pie no se les hinchó. ¿Y cuánto hace que están caminando? Estamos caminando hace 40 años. Y sus pies no están hinchados. ¿Y cómo fue que pudieron sobrevivir en el desierto? ¿Qué tomaban? ¿Qué comían? Bueno, Dios nos daba agua. De repente había allí un oasis de agua y podíamos tomar. De repente una roca, brotaba un río y de allí podíamos tomar. El Señor mandaba pan del cielo que aparecía cada día sobre la superficie y allí podíamos comer. El Señor trató con ellos a pesar de su pecado, constantemente quebrantando los mandamientos del Señor, con idolatría, queriendo volverse a Egipto, quejándose por el líder, quejándose por lo que no tenían, quejándose por lo que tenían. También se quejaban por tener maná. Pero el Señor fue paciente con ellos. El Señor fue misericordioso. Esto no significa que no los corrigió, que no los castigó. Pero la gracia de Dios obró en ellos. Y Dios cumplió su promesa de meter al pueblo en la tierra prometida. Veamos lo que dice el Salmo 71, 17 y 18. Salmo 71. Aún en la vejez, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Es esa oración su oración? ¿Es su oración querer llegar a la vejez y el Señor le da vida para anunciar las misericordias del Señor, las bondades del Señor? Se dice que el famoso John Newton, que escribió muchos himnos, un hombre que sirvió al Señor, en un tiempo fue un vendedor comerciante de esclavos, pero luego que el Señor le salvó, fue un fiel cristiano. Y se dice que cuando ya su memoria le fallaba, ya no estaba bien su mente y lo que él recordaba, dice que él solía decir con frecuencia, dice, hay dos cosas que yo no olvido. Una es que yo era un gran pecador, pero la otra es que tengo un gran Salvador. Y él manifestaba aún en su fragilidad esas palabras para exaltar la gracia de Dios, lo que Dios había hecho en sus vidas. Hermano, hermana, ¿ha meditado usted
en las bondades de Dios y en las misericordias de Dios. Bondades y misericordias de Dios aun cuando usted era impío, porque podría haber pasado muchas cosas que eran justas y merecidas por sus hechos. Pero Dios fue misericordioso con usted y le fue guiando de la mano hasta la salvación, hasta llevarle a los pies de Cristo. Bondades y misericordias en su vida como creyente, porque aún después de conocer la gracia del Señor, cuánto más triste es el pecado en nuestras vidas. Ya hemos experimentado la libertad, ya el Señor nos ha dado de su gracia. Sin embargo, miramos nuestra vida y vemos que también hay pecado, que también hemos quebrantado los mandamientos del Señor. Quizás no estamos en el dominio de Satanás, no estamos en una vida de constante práctica del pecado, pero aún así el creyente tropieza y con gran dolor en el corazón vemos nuestras faltas. No nos ha pagado Dios conforme a nuestras maldades. Acompáñeme por favor al Salmo 103 para que leamos nuevamente lo que nos dice la palabra del Señor. Salmo 103, versículo 1. El ánimo que nos brota de la Escritura para que alabemos, bendigamos, exaltemos a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su dominio y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Queridos hermanos, hemos subido figurativamente con Moisés a la cumbre del Pisga y hemos mirado primeramente hacia atrás, sin duda considerando lo que ha de venir. Quizás para alguno eso que ha de venir es lo mismo que venía para Moisés, era su partida de esta tierra. Quizás para otro era llegar a la tierra prometida, conquistar, batallar, pelear. Pero cuando miramos para atrás hay dos cosas que no debemos evitar mirar, que van a ser de gran bendición para nosotros si lo hacemos con la actitud correcta y en dependencia del Espíritu Santo. Una mirada hacia nuestros pecados, no para hundirnos en la depresión por lo que hicimos, sino para sacarlos a la luz y ir a la cruz de Cristo donde son lavados en la sangre del Cordero.
y una mirada hacia las bondades de Dios, para que Dios sea exaltado por un corazón agradecido que dice: Dios, fuiste fiel, estuviste allí, me diste de tu amor, de tu misericordia, me diste de tu bondad, y todo eso que pasó en el pasado es una muestra evidente de que también eres fiel hoy. Quiera nuestro corazón brotar en gratitud y en alabanza para que podamos vivir el tiempo que nos queda de una manera más pura y agradable a Dios. Cuando miramos para atrás y hacemos estos dos análisis, vamos a tomar de esa examinación y vamos a considerar mejor nuestro presente. Si tanto dolor causaron esos pecados, ¿cómo he de volver a ellos? Si tantas fueron las bondades y misericordia de Dios, ¿cómo no voy a confiar hoy en lo que me toca vivir? Que el Señor nos lleve a depender de Él y a darle gracias en todo. Oremos. Amado Señor, ayúdanos en esta examinación y evaluación personal. Que todos los que aquí estamos escuchando tu palabra, seamos hallados en la fe en Cristo Jesús, en arrepentimiento de nuestros pecados. Ayúdanos a ver, Señor, todas aquellas cosas con las cuales te ofendimos en el pasado, para que las reconozcamos delante de ti como nuestra impiedad y las sepamos perdonada en la sangre del Cordero. Ayúdanos a ver tus bondades y misericordias, para que brote de nuestro corazón gratitud y alabanza, porque tú eres fiel. Oh Señor, ayúdanos a vivir de manera tal de que estos principios obren en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos ser más santos y llevarte a ti la gloria y la honra, porque lo queremos hacer en el poder de tu Santo Espíritu y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Escuchamos, hermanos, 2 estrofas y cantamos las últimas 2 del himno que escuchamos anteriormente.